Supongo que en el fondo, siempre lo supe. Yo era el hijo de repuesto. El por si acaso. El que nació porque, bueno, por si algo le pasaba al otro. Mi hermano mayor, Javier, era el elegido. El hijo dorado. Capitán del equipo de baloncesto, estudiante modelo, ángel en la iglesia. Yo era solo el segundo. De pequeño pensé que tal vez era cosa mía. Tal vez era demasiado sensible. Pero al cumplir los 16, ya no era tal vez. Era evidente. Nunca me pegaron. Nunca me gritaron. Pero el silencio dolía más. A Javier le regalaron un coche por su cumpleaños. A mí, una charla sobre la importancia de ser responsable. Él llegaba tarde y se reían diciendo cosas de chicos. Yo llegaba 10 minutos después del toque de queda y me encerraban una semana. Me esforcé. Trabajé. Entré a la universidad por méritos propios. Mis padres ni siquiera vinieron a la orientación. Cuando Javier reprobó su tercer semestre, movieron cielo y tierra para que no lo echaran. Yo llamé feliz para contar que estaba en la lista de honor. Mi madre solo dijo, «Qué bien, hijo. Javier está pensando en estudiar derecho». Yo no pedía mucho. Solo quería ser visto. Ser tratado como alguien que importaba. Aunque fuera un poco. Después de graduarme, me mudé lejos, de Madrid a Valencia. Construí una vida tranquila. Me casé con alguien a quien de verdad amaba, Lucía. No éramos una pareja espectacular, pero sí sólida. Ella fue la primera persona que me hizo sentir que yo no estaba roto. Volvía a casa, a la de mis padres, una vez al año. A veces ni eso. Hasta que pasó lo del infarto. Papá. Un ataque al corazón lo dejó hospitalizado. Y con eso, todo se vino abajo. Pedí licencia en el trabajo y volé a Madrid sin pensarlo. Lucía se quedó para mantener todo en orden en casa. Recuerdo entrar al hospital y ver a mamá, hecha un ovillo en una silla junto a papá. Parecía más pequeña. Más frágil. Y ahí estaba Javier, por supuesto. Sentado al lado de la cama, con cara de mártir. Al verme, no dijo nada. Solo asintió, como si yo fuera un desconocido. Pasaron 3 días. Yo cocinaba, limpiaba, iba al súper, hablaba con los del seguro, porque Javier no entendía de números. Nadie me dio las gracias. Era como si estuviera obligado a estar ahí. Como si les debiera algo. Y entonces, cuando papá se estabilizó, llegó esa conversación. Estábamos sentados en la mesa, mamá, Javier y yo. Lucía iba a llegar esa misma semana. Y Javier lo soltó, con una tranquilidad que me dio escalofríos. Estábamos pensando que podrías volver a vivir aquí. Parpadeé. ¿Qué? Para ayudar con la recuperación de papá. Podrías quedarte en tu antigua habitación. No hay prisa por volver a tu vida, ¿no? Como si no tuviera trabajo. Como si no tuviera esposa. Miré a mamá. No lo negó. Solo dijo. Ustedes todavía no tienen hijos. Es más fácil para ti. Como si eso justificara que me sacrificaran. Dije que no. Por supuesto que lo hice. Dije. Ayudaré desde lejos, pero tengo una vida. Responsabilidades. Y ahí fue cuando todo explotó. Tú destruiste esta familia, ¿sabes? Dijo Javier, poniéndose de pie. Siempre has sido el egoísta. Apreté la mandíbula. ¿Egoísta? Sí. Siempre pensando solo en ti. No te importa esta familia. Miré a mamá. No me defendió. No dijo una palabra. Solo, desvió la mirada. Y ahí lo supe. Por fin, con toda claridad. Yo nunca fui parte de ellos. No de verdad. Empaqué mis cosas. Volví a Valencia. Apagué el móvil. Un mes después. Tenía más de 50 llamadas perdidas. Encendí el móvil como quien abre una compuerta que lleva años conteniendo agua podrida. Mensajes de voz. WhatsApps. Llamadas.
De mi madre. De Javier. Incluso de la tía Rosa, quien no me llamaba desde que tenía acné. Los mensajes eran una montaña rusa emocional. Rogando, solo llámanos, por favor. Acusando, no puedo creer que estés haciendo esto con tu familia. Y, pidiendo perdón. ¿Perdón? Eso sí era nuevo. Lucía, sentada a mi lado en el sofá, me miraba con esa expresión que solo usaba cuando estaba segura de que me estaba perdiendo algo obvio. Están asustados, dijo. ¿De qué? Me miró como si la respuesta fuera evidente. ¿Qué pasó después de que te fuiste? Me encogí de hombros. Ni idea. No he hablado con ninguno. Eso no era del todo cierto. Hubo una llamada. Una que nunca le conté a Lucía. Mi prima Laura. De pequeñas, éramos inseparables. Hasta que los dramas familiares nos separaron. Una semana después de que volví a Valencia, me dejó un mensaje corto. No les debes nada. Pase lo que te digan ahora no es por amor. Es por necesidad. Llámame si quieres saber todo. Pero prepárate. No la llamé. Hasta hoy. Pero antes de marcar, decidí escuchar los mensajes. El primero, la voz temblorosa de mi madre. Cariño, por favor llámame. Necesitamos hablar. Las cosas son complicadas ahora. Javier. Javier no quiso decir lo que dijo. Todos estábamos emocionales. Luego Javier. Me da igual si me odias. Pero no dejes a mamá así. No duerme. Papá pregunta por ti. Haz lo correcto y llámanos. Algunos mensajes eran cortos. Otros, eternos. Uno tenía a mamá llorando al fondo. Diciendo algo como no sabíamos que terminaría así. ¿Terminar qué? Lucía se sentó más cerca. ¿Entonces? ¿Qué vas a hacer? Me froté las sienes. No lo sé. Quiero siquiera saber qué está pasando. Ella se inclinó. Tal vez no. Pero si están tan desesperados, es porque finalmente necesitan algo que solo tú puedes darles. ¿Cómo qué? Lucía dudó. Luego sacó su móvil y buscó un correo. Me lo entregó sin decir palabra. Era una alerta de bienes raíces. De Madrid. Se vende, casa familiar de 5 habitaciones, subasta por embargo inminente. Era la casa de mis padres. Estaban a punto de perderla. El estómago se me cayó. Lucía tocó la pantalla. Mira el nombre del propietario. Lo hice. Y sentí frío. Propietario principal, Javier M. Sánchez. Cofirmante, Tomasa Sánchez, papá. Mi nombre no aparecía. Pero lo recordaba bien, 6 años atrás, después del último fracaso empresarial de Javier, me pidió un préstamo. Decía que era para reinventarse profesionalmente. Nunca volví a ver ese dinero. Ahora me preguntaba si esa reinvención tenía que ver con la casa. El móvil volvió a vibrar. Otro mensaje de voz. Esta vez, de mi madre. Cariño, es peor de lo que crees. Javier nunca te dijo toda la verdad. Por favor, vuelve a casa. Lucía me miró. ¿Qué pasa? No respondí de inmediato. Porque en el fondo, algo me decía. Esto no era solo por la casa. Era por un secreto. Uno que llevaban años escondiendo. Y ahora que yo me había ido. No tenían a nadie más para encubrirlo. Fui solo. Lucía quiso venir conmigo, pero le dije que no. Esto no iba a ser una reconciliación familiar. Ni siquiera una confrontación. Era una misión. Reconocimiento puro y duro. Necesitaba verlos a los ojos. Ver si lo que sentían era culpa real, o solo miedo. La casa estaba igual que siempre, demasiado grande, demasiado orgullosa, y ahora, peligrosamente silenciosa. El jardín, olvidado. La pintura descascarada. Las contraventanas colgando torcidas, como si la casa misma se rindiera bajo el peso de sus propios secretos. Mi madre abrió la puerta antes de que tocara el timbre.
Los ojos hinchados, el maquillaje apenas ocultando el desgaste. ¡Ay, Miguel!, susurró, como si hubiera visto a un fantasma. No la abracé. Ni crucé el umbral. Solo dije: tenemos que hablar. Ella asintió rápidamente. Claro. Sí. Pasa, por favor. El salón se sentía agotado. Esa es la única palabra que tengo. El sofá donde tantas veces me castigaron parecía vencido, como si se hubiera rendido tras aguantar años de discusiones no dichas. Javier estaba sentado ahí, con los codos en las rodillas, la mirada fija en el suelo. Parecía un cadáver emocional. Me mantuve de pie. Entonces, dije, ¿alguien me va a decir por qué tengo 58 llamadas perdidas y una notificación de embargo en mi correo? Mamá se estremeció. Javier no levantó la vista. Yo no sabía, dijo ella, apurada. No hasta que empezaron a llegar las cartas del banco. Tu padre confirmó sin decirme nada. Me reí, sin humor. Sí, claro. Como si papá olvidara mencionar que firmó la casa a nombre de Javier. Javier finalmente habló. Su voz era baja. Quebrada. No se suponía que terminara así. Lo miré. Usaste el nombre de papá. Mentiste. ¿Y ahora qué? ¿Esperas que lo arregle yo? Levantó la mirada. Y por primera vez, vi algo distinto en sus ojos. Algo roto. No es solo por el dinero, dijo. Se hizo un silencio. ¿A qué te refieres? Javier se puso de pie, lentamente. Se frotó el cuello. Hay algo que tienes que ver. Está arriba. Entrecerré los ojos. ¿Qué tienes escondido allá arriba? ¿Otra hipoteca secreta? No, respondió. Pero no te va a gustar. Subimos. Y entonces lo vi. La trampilla del ático. Con una cerradura nueva. Me detuve en seco. ¿Desde cuándo se cierra con llave el ático? Javier evitó mi mirada. Desde que papá metió algo ahí hace 15 años. Nos prohibió abrirlo. El estómago me dio vueltas. ¿Y ahora? Sacó una pequeña llave del bolsillo y me la ofreció. Eres el único en quien él confiaba. Aunque nunca lo demostrara. Miré la cerradura. Detrás de esa puerta había algo que habían mantenido oculto. Algo que papá había enterrado. Algo que me hizo recibir 58 llamadas en un solo mes. Metí la llave. El clic resonó como un susurro del pasado. La puerta crujió. Aire frío y polvo salieron como un aliento viejo atrapado durante años. Y ahí, en la esquina del ático, cubierto con una lona sucia. Había un baúl cerrado con candado. Me acerqué. El corazón me latía como un tambor. Javier me ofreció una vieja palanca. Tú debes abrirlo. Papá me hizo prometer que yo no lo haría. Lo miré. ¿Y por qué ahora? Tardó en responder. Luego dijo. Porque tú eres el único que no lo quemaría. El baúl no era grande. Lo suficiente para guardar un par de cajas. Herrajes oxidados. Madera rayada. Parecía sacado de una película de espías, de esos que esconden secretos que pueden volar una familia en 1000 pedazos. Javier se quedó en la puerta del ático, los brazos cruzados. No sabía si debía frenarme o animarme. Yo no dudé. Metí la palanca. El candado crujió, y el pestillo se dio con un gemido que sonó como un lamento viejo. Dentro había documentos. Sobres. Un pequeño cuaderno de cuero negro. Y pegada en la tapa interior del baúl, una nota. Solo para Miguel. Se me secó la boca. Tomé el cuaderno con manos temblorosas. Reconocí de inmediato la letra. La de mi padre. Temblorosa. Como si escribir esas páginas le hubiese costado el alma. Lo abrí. 2 de octubre de 2007. Si estás leyendo esto, Miguel, es porque no pude contártelo en vida. Nunca debiste cargar con esto. Pero eres el único que podría soportarlo.
La verdad es que la casa ya no es realmente nuestra. Legalmente. La firmé a nombre de Javier en 2006. Para protegerlos. A tu madre. A ti. Pero Javier no sabía la razón real. Me estaban extorsionando. Tuve que dejar el cuaderno sobre mis rodillas. ¿Extorsión? Seguí leyendo. 5 de octubre de 2007. Todo empezó con un error. Una firma equivocada. Un documento que no entendí bien. Trabajaba con alguien en el banco. Un gestor. Me dijo que podía mover patrimonio y evitar ciertos impuestos. Era ilegal. Yo no lo sabía, al principio. Pero alguien se enteró. Y quiso aprovecharse. Me exigieron dinero. Mucho. Así que moví activos. Firmé la casa a nombre de Javier, como si fuera un regalo. Él pensó que era para mantenerlo en la familia. Pero era un escudo. Una forma de esconder lo que estaba pasando. Durante 10 años les pagué. Por eso desapareció el fondo de pensiones. Las cuentas. El dinero de la universidad. Tu madre no supo nada. Pero ahora es peor. Amenazan con hacerlo público. Si eso ocurre, perderemos todo. Cerré el cuaderno. Me ardían los ojos. Fraude. Extorsión. Mentiras escondidas desde que yo era adolescente. La desesperación de mi madre. El silencio de Javier. Ahora todo tenía sentido. No era solo por la casa. Ni siquiera solo por el dinero. Era por la vergüenza. La reputación. El apellido. Si esto salía a la luz, no solo se derrumbaba la vida de papá. Caía con él todo lo que quedaba de los Sánchez. Javier habló detrás de mí. ¿Ahora lo entiendes? Asentí, sin mirarlo. Entiendo por qué están desesperados. Pero me mentiste. Todos lo hicieron. Él bajó la cabeza. Papá nos hizo prometer que lo mantendríamos en secreto. Iba a contártelo cuando hiciera el último pago. ¿Y cuánto quedaba? Casi nada. Pero papá tuvo el infarto. Y ahora, el chantajista volvió. Lo miré fijo. ¿Y quieres que yo lo salve? Queremos que lo soluciones. Eres el único que no tiene nada que esconder. Podrías negociar. O callarlo. No le respondí. Porque había algo que él no sabía. Ese gestor del banco. El que papá decía haber confiado. Yo había visto ese nombre antes. Trabajó con Lucía. Y estaba muerto. Desde hace 3 años. Así que si alguien aún nos estaba extorsionando. No era un desconocido. Era alguien cercano. Alguien que aún formaba parte de nuestras vidas. El camino de vuelta al hotel fue en silencio absoluto. No me quedé a dormir en casa de mis padres, no porque no hubiera espacio, sino porque no confiaba en ninguno de ellos. Todavía no. El cuaderno de papá iba en el asiento del copiloto. Como si fuera una reliquia sagrada. Lo leí entero esa noche, antes de dormir. Cada entrada, una puñalada. Cada confesión, una pieza de dominó cayendo sobre mi infancia. Papá había sido estafado. Pero también había mentido. Había arrastrado a todos con él. Y ahora, todos querían que yo lo arreglara. Sin ensuciarme. Sin hacer preguntas. Sin recordar que fui el único a quien dejaron fuera de todo. Excepto que había un detalle que nadie parecía haber notado. El chantajista original, el gestor del banco, estaba muerto. Lucía me lo mencionó una vez, cuando ella trabajaba en esa misma firma de inversiones. Un tipo conocido por cruzar límites. Murió en 2020. Un infarto. A Iranic, ¿no? Entonces, ¿quién estaba chantajeando a la familia ahora? No podía dormir. Así que hice lo que siempre hago cuando algo me huele mal, investigué. Saqué mi portátil y me puse a rastrear correos antiguos, transacciones pasadas, nombres, fechas, llamadas.
La mayoría de los pagos que papá había hecho estaban en efectivo o transferencias sin muchos detalles. Pero encontré algo. Un número de cuenta repetido varias veces. Los últimos pagos, los de los últimos 3 años, iban siempre al mismo IBAN. Busqué el titular. Laura E. Sánchez. Mi prima. La misma que me dejó aquel mensaje críptico. La misma que dijo no les debes nada. Me quedé helado. ¿Laura? ¿Era ella? ¿O estaba encubriendo a alguien más? Pasé la mañana siguiente frente al café más tranquilo de Madrid. Y marqué su número. ¿Miguel? Necesito saber la verdad, le dije sin rodeos. Pausa. Un suspiro. Lo sabía. Sabía que ibas a llamarme. ¿Eres tú? ¿Fuiste tú todo este tiempo? No. Pero, sí sé quién fue. ¿Quién? Te lo digo si prometes que no harás una locura. Eso depende de lo que me digas. Laura tardó. Luego soltó. Fue Javier. No dije nada. No podía. Ella continuó. Después de que el gestor murió, los pagos se detuvieron por unos meses. Pero alguien empezó a enviar nuevos correos desde una cuenta anónima. Con la misma información. Tu padre se asustó. Creyó que alguien más había descubierto el fraude. Pero no. Era Javier. ¿Pruebas? Tengo los correos. Algunos llegaron a mí por error. Él usaba una cuenta falsa, pero una vez se le coló una copia con su firma digital. Me temblaban las manos. ¿Por qué? Laura guardó silencio. Luego dijo. Porque necesitaba el dinero. Para salvar uno de sus negocios fallidos. Y sabía que papá haría cualquier cosa para mantener el secreto. Hasta pagarle a su propio hijo. Me sentí como si acabara de tragar gasolina. ¿Y Javier? Javier me había mirado a la cara, con los ojos llorosos, como si fuera la víctima. Como si yo tuviera que arreglarlo todo. Gracias, Laura. Miguel. Sí. Lo vas a confrontar, ¿verdad? No. Silencio. Voy a destruirlo. Después de colgar con Laura, me quedé quieto. No podía moverme. No podía pensar. Solo repetía su frase en la cabeza. Era Javier. El ángel de la familia. El niño prodigio. El heredero del apellido Sánchez. Extorsionando a su propio padre. Usando el miedo para exprimir más dinero. Y ahora, queriendo que yo salve el pellejo de todos. ¿Para qué? Para esconder un crimen que él había reactivado. Ya no era rabia lo que sentía. Era algo más frío. Más metódico. Estaba listo para hundirlo. Y lo haría con elegancia. Primero, tenía que asegurarme de que todo estuviera documentado. Le pedí a Laura que me reenviara los correos. Lo hizo en menos de una hora. Cada mensaje. Cada transacción. Cada firma digital. Todo señalaba lo mismo. Javier había creado una cuenta falsa para seguir chantajeando a papá tras la muerte del gestor. La cuenta estaba registrada a un IP que coincidía con su empresa fallida. ¿La cereza del pastel? Uno de los correos tenía un documento adjunto, un contrato de cesión de activos que llevaba la firma escaneada de papá. Falsificada. El niño de oro había falsificado la firma de nuestro padre moribundo. Eso ya no era solo extorsión. Era fraude documental. Me reuní con un abogado amigo, Andrés. Especialista en delitos económicos. Le pasé todo. No mencioné nombres al principio. Solo le dije que tenía información de una posible extorsión familiar y quería protegerme legalmente. Andrés leyó los documentos con la calma de un cirujano en quirófano. Esto es grave, Miguel. Muy grave. El autor de esto puede ir a la cárcel fácilmente. Y si tu padre estaba involucrado, aunque fuera por omisión, también puede arrastrarlo. Papá no sabía. No de esta segunda parte. Entonces tienes que moverte rápido. Antes de que alguien destruya pruebas. O te culpen a ti.
Eso me abrió los ojos. Claro. Si Javier sabía que yo tenía el cuaderno. Que había subido al ático. Que ahora sabía. Era cuestión de tiempo para que intentara hundirme antes de que yo lo hundiera. Así que activé el plan. Paso 1. Legalidad. Llamé a mi jefe y pedí trabajar a distancia una semana más. Paso 2. Bloquear a todos. Eliminé a mamá, Javier y tía Rosa de mi teléfono. Revisé que no tuvieran acceso a mis redes, mis correos ni mi ubicación. Paso 3. Visitar a papá. Solo. Sin avisar. Lo encontré en casa, en el sofá, envuelto en una manta. Más delgado. Más frágil. Sus ojos, cansados. Cuando me vio, no dijo nada. Solo suspiró. Ya lo sabes, ¿verdad? Me senté frente a él. Lo sé todo. Menos una cosa. Él levantó una ceja. ¿Sabías que Javier te estaba extorsionando después de la muerte del gestor? Su rostro se desfiguró. Dolor. Vergüenza. Rabia. No al principio, dijo, con la voz seca. Pero cuando lo descubrí, ya era tarde. Me chantajeó con revelar el fraude original si no seguía pagando. ¿Y mamá? No lo sabe. Asentí. Yo sí. Nos quedamos en silencio. Hasta que papá, con lágrimas en los ojos, dijo. Perdóname, hijo. Por todo. Por haberme cegado. Por haberte dejado fuera. Siempre pensé que te estaba protegiendo. Pero solo te estaba alejando. No quiero tu perdón, papá. Quiero justicia. Papá no dijo nada más. Solo bajó la cabeza. Y yo, me levanté. Porque ya tenía todo lo que necesitaba. Y Javier no iba a ver venir lo que se le venía encima. Llamé a mamá y le dije que quería hablar. Todos juntos. Ella respondió con alivio. Gracias, hijo. Sabía que entenderías. Haré la cena esta noche. ¿Vendrá Javier también? Lucía. No. Iré solo. Silencio. Como quieras, cariño. A las 8. Colgué. Tenía todo listo. El cuaderno. Los correos reenviados por Laura. Las pruebas del abogado. Y una grabadora encendida en mi bolsillo. Era hora de destapar el infierno en su propia mesa. A las 8 en punto, crucé el umbral de la casa como un fiscal entrando al tribunal. Mamá vestida para impresionar. Comida en la mesa. Javier en su silla, sirviéndose vino, con la sonrisa fingida de siempre. Miguel, dijo mamá. Qué gusto verte. Siéntate. Lo hice. Comenzamos a comer. Nadie hablaba de lo importante. Solo tonterías. El clima. El hospital. El médico de papá. Hasta que puse el cuaderno sobre la mesa. Mamá lo miró como si fuera un arma. Javier, dejó caer el tenedor. Vamos a hablar de esto, dije. Miguel, empezó mamá, nerviosa. No. Ahora me toca a mí. Miré a Javier. ¿Sabías que papá firmó la casa a tu nombre por miedo? Eso no tiene nada que ver con... ¿Y qué lo chantajearon durante 10 años por un fraude que ni siquiera entendía del todo? Basta. Dijo mamá, visiblemente alterada. Esto no es momento para... ¿Y sabías que el gestor que lo chantajeaba murió hace 3 años? Mamá frunció el ceño. ¿Cómo? Miré directo a Javier. Entonces, ¿quién siguió enviando correos desde una cuenta anónima? ¿Con amenazas? ¿Con contratos falsificados? ¿Con la firma de papá, falsificada? Mamá se tapó la boca. No, no puede ser. Javier me miró fijo. Ya no fingía. Ya no sonreía. Sabía que lo tenía. ¿Tienes pruebas? Escupió, con voz baja. Sonreí. Saqué el móvil. Abrí la carpeta. Emails. Adjuntos. Contrato. Todo en pantalla.
¿Reconoces esa cuenta de correo? ¿Y esa IP? ¿La de tu oficina? No tienes idea de lo que estás haciendo. Oh, claro que sí. Estoy liberando a esta familia de su parásito. Cállate. Gritó mamá. Basta ya los dos. ¿Aún quieres defenderlo? ¿Después de todo esto? Ella no respondió. Papá ya lo sabe, continué. Y ahora tú también. Javier se levantó de golpe, golpeando la mesa. ¿Y qué vas a hacer, Miguel? ¿Arruinar a tu hermano? ¿Hundirme? No. Tú hiciste eso solo. Yo solo voy a abrir las cortinas para que todos lo vean. Mamá lloraba en silencio. Javier estaba rojo, apretando los puños. ¿Te crees muy justo, eh? Siempre el mártir. Siempre el olvidado. Y ahora vienes aquí a jugar a ser el héroe. No, Javier. No soy el héroe. Me acerqué. Soy tu consecuencia. Salí de la casa dejando el cuaderno sobre la mesa. Mamá lloraba en silencio. Javier seguía congelado. Y yo, por primera vez en años, no me sentía invisible. Me fui directo al hotel, llamé a Andrés, el abogado, y le dije. Es hora. A la mañana siguiente, activamos el plan. Paso 1. Enviar los documentos a los socios del negocio de Javier. Incluimos copias del contrato falsificado, las transferencias, el correo con su firma digital y una nota anónima. Antes de confiarle dinero a alguien, asegúrese de que no estafe a su propia familia. Paso 2. Laura. Ella se encargó de filtrar la historia a una periodista local especializada en fraudes financieros. Con los nombres reducidos, pero los detalles bien claros. Paso 3. Cortar los cables. Llamé al banco donde todavía figuraba como garante parcial de una cuenta secundaria familiar y retiré mi nombre oficialmente. Y luego congelé los fondos restantes en la cuenta conjunta que usaban papá y Javier para pagos personales. Paso 4. Papá. Lo visité al día siguiente. Estaba en la terraza, bajo una manta, viendo el cielo gris. ¿Ya lo hiciste? Todo. Y más. Él asintió. Tal vez lo merezco. No hablo de ti, papá. Hablo de él. Guardamos silencio un momento. Luego me dijo. Miguel, si alguna vez quieres volver a esta casa, será tuya. No de él. No quiero la casa, papá. Quiero paz. 3 días después, la bomba explotó. Los socios de Javier lo llamaron a una reunión de emergencia. Le retiraron el apoyo financiero. Cancelaron sus líneas de crédito. El periodista publicó un artículo titulado Herencia, mentiras y chantaje, cuando el oro familiar se oxida. Con nombres falsos, pero fechas reales y una historia demasiado detallada como para pasar desapercibida. Los viejos amigos de la familia empezaron a llamar a mamá. Los vecinos murmuraban. La iglesia dejó de invitar a Javier a hablar en eventos. La reputación que construyeron para él durante toda la vida se deshizo en 72 horas. Me llamó. No contesté. Me escribió. Arruinaste mi vida. Le respondí con 3 palabras. La arruinaste tú. Lucía me abrazó fuerte cuando le conté todo. ¿Y ahora? Me preguntó. Ahora, silencio. Por primera vez, no había drama. No había competencia. No había necesidad de demostrar nada. Javier cayó por su propio peso. Y yo. Me levanté del mío. Pensé que todo había terminado. Que tras la caída de Javier, el silencio sería suficiente castigo. Pero me faltaba una conversación. Una que había evitado demasiado tiempo. Mamá. Me llamó una vez. Luego otra. Luego dejó de intentarlo. Hasta que un día recibí una carta. Escrita a mano. Papel arrugado. Letra temblorosa. Ni un solo querido Miguel al principio. Solo. Asterisco, no sé si vas a leer esto. No sé si vas a contestar. Pero yo necesito hablarte.
No como madre. Como mujer que cometió demasiados errores. Asterisco. La carta no era una disculpa. Tampoco una justificación. Era un testamento emocional. Me hablaba de su miedo. De cómo se aferró al hijo que más le recordaba a papá. De cómo confundió talento con valor. De cómo creyó que amar más a uno era normal. Porque siempre pensó que yo me bastaba solo. Asterisco, nunca te entendí, Miguel. Porque no necesitabas ruido para existir. Y yo solo sabía amar a través del ruido. Asterisco. Leí la carta en silencio, en el balcón de mi departamento. Lucía dormía. La ciudad, viva abajo. Y yo, dividido por dentro. No quería perdonarla. Pero tampoco podía ignorarla. La cité en una cafetería, 2 días después. Mesa al fondo. Ella llegó con el rostro demacrado. Ojeras. Manos que no sabían dónde quedarse. Hola, mamá. Hola, hijo. Silencio. Ella lo rompió. ¿Fue muy horrible? ¿Qué? Leer todo. Descubrirlo. Fue como mirar mi infancia por primera vez, con luz. Ella bajó la cabeza. Lo sé. No. No lo sabes. La miré fijo. Me convertí en adulto sin ustedes. Sin apoyo. Sin orgullo de parte de mi madre. Tenías razón. No te defendí. No lo paré. Sabía que Javier era un sol que quemaba, pero yo me quedé al calor igual. Nos quedamos así, mirándonos. Hasta que dije lo que nunca creí decir. No quiero que sufras. Pero tampoco voy a protegerlos más. Tú elegiste a quién amar. Y yo elegí sobrevivir. Ella empezó a llorar. Lágrimas de verdad. No de culpa. De pérdida. ¿Me odias? Preguntó. No. Entonces. Entonces, ya no te necesito. Me levanté. Pagué el café. Y antes de irme, le dije. No todos los hijos quieren venganza. Algunos solo quieren desaparecer. Pasaron meses. El escándalo se apagó como una tormenta de verano. Rápida, destructiva, pero finalmente, silenciosa. Javier se mudó. Según su LinkedIn, sí, lo revisé, ahora trabaja en algo completamente distinto. Nada de liderazgo. Nada de empresas propias. Mi madre dejó de aparecer en reuniones familiares. Tía Rosa me escribió una vez. Me dijo que hiciste lo que muchos quisimos, pero nadie se atrevió. No respondí. Papá. Papá envejeció de golpe. Nos vimos 2 veces más. No para hablar. Solo para sentarnos. Mirar el jardín. Compartir el mismo silencio que un día nos separó. Y que ahora nos unía, aunque fuera un poco. Un día, recibí un sobrecertificado en casa. Remitente, Tomasa Sánchez. Lo abrí con las manos frías. Adentro, un documento legal. La escritura de la casa familiar. Transferida a mi nombre. Adjunto, una nota simple. Asterisco no es una herencia. Es una disculpa. Haz con ella lo que tú quieras. Yo ya hice bastante. Asterisco. Cerré los ojos. No sentí alegría. Tampoco rabia. Solo, cierre. Lucía y yo fuimos a ver la casa ese fin de semana. Todo seguía igual. Pero distinto. El jardín crecido. Las ventanas rotas. El portón oxidado. Me paré frente a la entrada. Lucía me tomó la mano. ¿Y ahora? La miré. Y supe lo que iba a decir. La vamos a vender. Ella sonrió. ¿Seguro? Sí. No quiero reconstruir lo que me rompió. Prefiero construir algo nuestro. Hoy vivo a 5 calles del mar. Trabajo remoto. Lucía abrió una tienda de arte. Nos levantamos con luz y sin fantasmas. A veces pienso en Javier. En mamá. En esa casa.
Y me sorprende no sentir nada. Porque entendí algo. El silencio que me dolió de niño. Es el mismo que hoy me protege. Ya no soy el hijo de repuesto. Soy el hombre que sobrevivió al ruido. Y eligió no repetirlo.